¿Estará llegando el tiempo de los jueces en la Argentina? Si uno sigue con atención lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos con las actitudes de algunos magistrados, pareciera que la sociedad está recuperando de alguna manera una expectativa creciente, un resurgimiento de la confianza en los jueces para combatir la corrupción que abruma a esta sociedad en la Argentina, tanto como las dificultades, por ejemplo, del desempleo. Pero ¿es esta una situación motivada por episodios aislados solamente? ¿O puede hablarse aquí de pronto que toda la justicia está embarcada en un crecimiento de esa expectativa y está decidida a darle respuestas a la sociedad en la lucha contra la corrupción? Lo vamos a averiguar esta noche aquí. Vamos a escuchar las ideas que nos expongan los protagonistas, los propios jueces, altos dignatarios de la magistratura que han accedido a acompañarnos esta noche en nuestro programa. Esto va a ser la primera parte de nuestro espacio. En la segunda vamos a tener, por primera vez creo, el pensamiento explícito, desarrollado y fundamentado de cuáles son las principales ideas que tiene el ministro de Salud de la provincia para organizar las prestaciones en el territorio cordobés. ¿Y cuál es la visión que tiene el gobierno de Córdoba sobre lo que está sucediendo en esta área tan sensible también a la sociedad como es la de las prestaciones en el servicio de salud? Presentamos a los auspiciantes del programa y vamos a los diálogos. Las siguientes empresas auspician Las Ideas. Banco Israelita de Córdoba. Más respuestas para la gente. Arcor. Calidad que conviene. Telecom Argentina. Nos pone más cerca. Banco Sudecor Litoral Sociedad Anónima. Un banco bien orientado. Ciadea. Para sus productos Renault. Ambientes. Muebles diferentes para gente diferente. Clima Ingeniería Ambiental. Córdoba tiene buen clima. Ayúdenos a conservarlo. Banco del Suquía. Un servicio siempre a mano. Banco del Suquía. Lo bueno conocido. Escuchamos siempre en televisión la opinión de los políticos, la opinión de la gente, la opinión de los técnicos, la opinión de la sociedad. Pocas veces las opiniones de los jueces. Esta noche nos acompañan el doctor Adán Ferrer, integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y el doctor Luis Rueda, camarista federal. Doctor Rueda, ¿ustedes perciben que hay una expectativa creciente en la sociedad en relación a la justicia? Sí, particularmente en los últimos tiempos. Es como que paulatinamente, por las noticias que se van dando por los medios, por lo que nosotros percibimos que entiende la gente común, la gente de la calle, a través de casos en algunos muy puntuales, en otros un poco más abiertos, digamos, de que hay como una justicia que está en deuda, como hay una asignatura pendiente para con la sociedad. Además, hay hechos que, si partimos de la realidad en cuanto tal, hay datos que son sumamente evidentes en tal sentido. El 10% de credibilidad, según las encuestas más serias sobre la justicia, en este caso la justicia federal, es más que elocuente, por cierto, ¿no? Doctor Ferrer, en el ámbito de la provincia sucede lo mismo. Usted advierte que la justicia está percibida por la sociedad como sospechada de dependencia política, que no está en condiciones de dar respuesta a los requerimientos de la gente. Yo voy a pecar un poco de localismo. Yo estoy convencido que ese 10% de que habla el doctor Rueda, que es verdaderamente trágico, a poco que se piense que la misma encuesta da un juicio positivo para la justicia de Colombia del 26%. Es decir, Colombia, que tiene una imagen de corrupción y narcotráfico abrumado, ahora tiene 26% de juicio positivo la población sobre la justicia. En la Argentina el 10% es verdaderamente trágico, pero soy un convencido de que esa es una encuesta que responde a una realidad de la capital federal, en Buenos Aires, que es donde se desarrollan la mayor parte de las encuestas en este país. Mi sensación es que si hiciese una encuesta análoga en Córdoba con respecto al grado de credibilidad que merece la justicia cordobesa, tendría un resultado mucho más positivo. No llego a ser tan optimista como para imaginar
que una abrumadora mayoría estuviera totalmente conforme con el quehacer del Poder Judicial. Pero si asumimos como cierto aquello que dice el Martín Fierro de que la ley es de una red que engancha solo bichos chicos y donde los grandes se escapan, creo que la justicia de Córdoba ha demostrado con suficiencia que está tratando de hacer una red en la cual queden los chicos y los grandes. ¿Por qué? La noticia periodística da cuenta a diario del estado y desarrollo de procesos judiciales que me atrevería a asegurar hace un par de años nadie habría supuesto que pudiera llegar al estado en que hoy se encuentra. Pero no hay condenas, doctor. Bueno, en primer lugar, la justicia tiene tiempo y en medio de la pobreza que nos somete el estado de las finanzas públicas, no solo de la justicia, sino de todo el sector público provincial, esos tiempos se hacen lamentablemente lentos. Pero por otra parte, lo que la justicia tiene que hacer es hacer justicia, no necesariamente condenar. Momentos antes de venir a este programa, escuchaba un comentarista televisivo censurando irónica y agriamente a la justicia de la capital federal porque ha sido revocado el procesamiento del exintendente Domínguez, tal como si el exintendente Domínguez, por el hecho de ser exintendente, debiera ser necesariamente culpable. Y su pregunta, lamentablemente no hay condena, en todo caso, y desde el ángulo de la docencia, que a través de los medios de difusión se puede formular, conspira en contra de una formación cívica que le enseña a la ciudadanía que le debe requerir a la justicia y no venganzas. Si nos atuviésemos a las venganzas, suprimamos los tribunales, hagamos tribunales populares. Debí decir sentencias, porque recuerdo que hay muchas causas que prescribieron, por ejemplo, en Córdoba, no hace mucho tiempo. El problema de la prescripción es un problema resultado de la insuficiencia de la estructura judicial para abastecer los requerimientos. Una de las consignas con que se maneja la justicia de la provincia en este momento es precisamente evitar que prescriban aquellas causas que concitan un gran interés público. Ha ocurrido, por ejemplo, que no un exfuncionario, sino un actual secretario de Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados por una acusación casi trivial. Y así ha ocurrido precisamente porque era un funcionario público, no prescribió. Doctor Rueda, ¿por qué cree usted que la sociedad percibe ese solo 10% de credibilidad de la justicia federal? Bueno, yo le decía que en algunos casos hay aspectos muy puntuales, como se dice ahora. Tomemos, por ejemplo, lo que sucedió hace algunos años con una jueza muy conocida de Capital Federal. En ese momento comenzó a barajarse una encuesta decididamente negativa. Piense usted que a partir de ese episodio, y no abro ningún juicio de valor sobre ese caso en particular, tengo, por cierto, mi propio juicio, en ese momento, decididamente, hasta en un programa, el programa de humorístico más visto en el país, era tomado en un tono burlesco, en un tono de broma, la imagen misma de la justicia. Desde ese prisma, desde ese ángulo, tal vez la ciudadanía empezó a enfocar que había cierta frivolidad, tal vez porque este desafío que enfrenta ahora la justicia de la provincia de Córdoba, que por primera vez tiene grandes causas de presuntos delitos económicos, este es un proceso que se dio antes en la justicia federal. Piense usted que de los grandes delincuentes económicos no hay ninguno que haya cumplido condena, no hay ninguna condena en el país. Y por decirlo solamente al pasar, hay un faltante, dicho entre comillas, en el Banco Central de 119.000 millones de dólares en poco menos de 15 años. Entonces, eso antes la ciudadanía no lo percibía porque la inmediatez en la justicia todos los días más o menos estaba presente. Hoy, cuando se advierte que hay una presencia muy aguda, muy preponderante, particularmente en Capital Federal, como decía el doctor, y esto va por mi cuenta, del factor político, en la designación, en la remoción, en la forma de acompañar la gestión de los jueces, eso ahora llega mucho más directo, llega de una forma mucho más
fácil de percibir, afortunadamente gracias, por cierto, al sistema democrático, ¿no? Bueno, las cámaras federales de todo el país se han reunido y han tenido un pronunciamiento muy crítico acerca del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Efectivamente, en el 11 de mayo nos reunimos los presidentes, yo accidentalmente presidente de la Cámara Federal de Córdoba, estuve representando, nos reunimos en Iguazú y se suscribió una declaración a la que no estuvieron contestes, no estuvieron de acuerdo todas las cámaras federales, pero la gran mayoría sí, en pronunciarnos en contra de esto que sencillamente, y esto lo ha dicho hasta el propio presidente de la Corte a posteriori, sería rifar la propia Corte Suprema de Justicia, para que lo entienda la audiencia. De la nueva Constitución, de la Constitución del año 94, surge en un artículo, establece que los jueces van a ser removidos, que la justicia se va a administrar de una forma independiente a través de un organismo llamado el Consejo de la Magistratura. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Concretamente ha salido con despacho favorable del Senado de la Nación un proyecto donde 23 o a lo sumo o cuando menos 21 integrantes, solamente 6 van a ser jueces. Es abrumadora la presencia del condimento político y decididamente de prosperar este proyecto, y así pensamos los camaristas federales, en su gran mayoría, sería sencillamente entregarle tal vez esa imagen, la poca imagen de independencia que tiene el Poder Judicial, entregarla decididamente a los políticos. Doctor Ferrer, ¿usted advierte que de pronto es posible que se desencadene un proceso tipo Manipulite, por ejemplo, a raíz de lo que está sucediendo en la provincia? Me parece que no llega tanto. Es decir, la justicia de la provincia ha reaccionado a un requerimiento público de justicia, lo ha hecho a mi juicio de un modo eficacísimo en el marco de sus limitaciones presupuestarias y de infraestructura, y lo que es más valioso, lo ha hecho sin jueces enfermos de vedetismo y sin que cubran las batallas televisivas cotidianas. Lo han hecho en silencio, y a lo mejor para hablar bien de ellos hace falta que alguien que no ha intervenido en las causas como yo venga a rendirles el homenaje del trabajo hecho con ese silencio. De allí, en Italia, hay un sistema judicial diferente, hoy elogiado, en una época censurado, que establece una autonomía absoluta en el Poder Judicial, una desvinculación total del poder político. Alguna vez fue censurado porque se consideraba que constituía un Estado dentro del Estado, a su vez tenía una gravitación política muy significativa, pero que ha sido el instrumento válido para esto que se ha dado en llamar la Manipulite, que ha recogido el elogio en el mundo, aun cuando por aquello de que no es color de rosa todo lo que lo aparenta, también conlleva una pequeña cuota de caza de brujas o cosas por el estilo. En Córdoba yo creo que hay una positiva reacción del Poder Judicial, que es obra de una respuesta de la magistratura, de los jueces, de los empleados, de tribunales en su conjunto, al requerimiento de la sociedad, que está facilitada por un poder político que ni interviene, ni presiona, ni trata de intervenir, ni presionar en ningún sentido, y que a mi juicio cuenta con una actitud en la ciudadanía que es de una esperanzada expectativa, y eso es mucho decir en tiempo en que las estructuras institucionales sufren de un descrédito abrumado. Doctor Rueda, además de los problemas de dependencia política, como usted señalaba recién, particularmente en el ámbito de Capital Federal, en toda la estructura de la justicia, ¿usted entiende que también allí adentro hay corrupción? Mire, lo que no dicen las encuestas es que la gran mayoría de los jueces son honestos. Eso se da en todos los ámbitos y en todas las jurisdicciones del país, en la justicia provincial y en la justicia federal. Que ha habido grandes avances y que decididamente ha habido, por ejemplo, de aspecto legislativo, porque hasta ahora hemos sido críticos, o he sido crítico con el sistema. Ahora le voy a decir un poco lo que hay a favor. Así como la provincia de Córdoba tiene un procedimiento oral y público para las causas penales desde 1940, que el Poder Judicial de la Nación, a través de la Justicia Provincial de Buenos Aires, recién lo descubrió el país, la nación, con el caso del exboxeador Monzón. Acá en la Justicia Federal hace recién 3 años que está instaurado. Fue un gran avance en aras de los actos republicanos de gobierno, de la forma más cristalina en que se muestra la justicia en sus decisiones. De todas maneras, y yendo concretamente a lo que usted me pregunta, yo no hablaría de una justicia corrupta, hablo de una justicia que se está fortaleciendo, que tiene bolsones
pequeños pero importantes de corrupción, y que esa corrupción la percibe la ciudadanía. Y la percibe no solamente la corrupción de la comúnmente llamada coima, porque también es corruptela el que nuestros legisladores, de los partidos mayoritarios particularmente, y esto lo dijo muy claramente el senador Gas cuando terminó su mandato, hayan negociado autopistas por designaciones de jueces y negociados beneficios para sus provincias por remociones de jueces, en algunos casos buenos, en algunos casos malos. De todas maneras, desde 1853 hasta que vino la democracia, solamente 9 jueces federales habían dejado sus cargos y solamente 4 fueron enjuiciados políticamente. Y solamente desde la democracia hasta acá, y particularmente en los últimos años, vea usted los diarios con jueces que terminan en la cárcel, son destituidos, perseguidos, y tal vez no reciban la sanción penal adecuada, eso es otra cuestión, pero el castigo de la opinión pública, la condena de la ciudadanía, queda a la vista y puede ser susceptible y es asequible a los demás. En otras palabras, una justicia federal que se muestra más transparente, le guste o no le guste a alguno de sus integrantes. Doctor Ferrer, usted hizo una descripción en general de la justicia de Córdoba. Yo habitualmente suelo no generalizar en estas situaciones porque de pronto no todos los jueces son iguales, ni todos los fiscales son iguales, usted seguramente admitirá lo mismo. ¿Hay Quijotes dentro de la justicia? ¿Esto sirve o son actos de voluntarismo si no se actúa de conjunto? Yo tengo la sensación de que se está actuando de conjunto. Es decir, lo que se ha llamado superproceso o el megaproceso, y el caso Banco Social, que está en manos del juez Barrio, está en manos del juez Barrio, luego de haber pasado por diversos magistrados que han facilitado la traslación de las distintas causas con miras a que se lograra un tratamiento más rápido y más eficaz de un proceso de una gran complejidad y que se consideró que era más útil tramitado en un solo expediente. Es decir, hay una tarea de conjunto, lo que no quiere decir que todos y cada uno de los jueces merezcan 10 puntos, ni en la justicia de Córdoba, ni en el mundo, ni en ninguna parte ocurre eso, los hay mejores y peores. Creo que más sabio es hacer saldos, encontrarse entre lo malo y lo bueno cuál es la resultante. Yo creo que la resultante de la provincia de Córdoba en este momento es francamente positiva, y en este aspecto que estamos analizando. Yo, por otra parte, creo que hay ciertas miserias de la justicia de otras latitudes que Córdoba nunca las padeció. Yo he ejercido la profesión de abogado durante 32 años, soy casi un advenedizo en esto de ser juez, he sido sobre todo litigante. Y a lo largo de 32 años, mentiría si dijera que tengo una sospecha seria respecto de la venalidad de un solo magistrado en Córdoba. He tenido incontables quejas por jueces que he considerado que no estaban a la altura de las circunstancias, alguno por perezoso y aquel por falta de capacidad técnica para cubrir sus funciones. Esto a lo largo de mis 32 años, pero nunca encontré un caso en que tuviera una sospecha seria y razonable de venalidad. Vale decir que en Córdoba remontar las miserias que nos aquejen me parece una tarea menos pesada que en otras latitudes. La última, doctor Rueda, ¿usted cree que de pronto este crecimiento de las expectativas de la sociedad en torno de la justicia como garantía última de la lucha contra la corrupción puede enfrentar al Poder Judicial con el sistema político? Mire, ante los grandes dramas que vive la sociedad ahora, sea narcotráfico, sea corrupción, la justicia no es un aparato que se baste a sí mismo para esto, ¿no? Le dejaría esta señal así de que, esta idea de que hay una cuestión cultural de por medio que tiene que cambiar, le reitero, a medida que evolucionan las instituciones democráticas, a medida que se afianzan. Caso concreto, por ejemplo, a diferencia de otros grandes países, en nuestro país se sospecha cuando un juez es amigo del presidente de la nación y es designado para ese cargo. El asunto para mí pasa por lo siguiente, que el presidente de la nación, sea cual fuere, elija a la persona independiente, a la persona idónea, a la persona éticamente intachable para ejercer el cargo, y que no eso genere de por sí una sospecha. Fíjese usted cómo cambian los gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos, y tanto el señor Reagan como el señor Bush o el señor Clinton buscan a sus amigos juristas que pasan un examen muy severo, eso también es cierto, del Senado, para llegar a la magistratura, y tienen que defenderse ahí de las imputaciones que el ciudadano le pueda hacer. Pero no son sospechados por ser amigo del presidente, porque se parte de la premisa cultural de que el presidente elige a los mejores para ese cargo, aun cuando puedan ser amigos suyos. Les agradezco mucho a los dos. Gracias. En un minuto nada más retornamos con otra presencia importante, interesante en nuestro programa.
preguntábamos en la apertura del programa, ¿estará llegando en la Argentina el tiempo de los jueces? ¿Hay motivos para volver a confiar en la justicia? Hemos escuchado a dos protagonistas principales, un integrante del Superior Tribunal de Córdoba, un camarista federal. Ahora vamos a escuchar el comentario, el análisis, la reflexión de un constitucionalista de la talla del doctor Pedro J. Frías. Gracias, Carlos. Lo escucho, doctor. ¿Qué impresión tiene usted de lo que estamos debatiendo? Estamos aparentemente viviendo un protagonismo de los jueces, pero es un efecto indirecto de otra cosa. La sociedad es la protagonista porque, en cierto modo, la corrupción ha crecido en la Argentina. Estamos convirtiéndonos en una sociedad transgresora. Lo digo con profunda pena, porque sé bien cómo terminan las sociedades transgresoras. ¿Puedo mostrarlo? Sí. En 1990 integré una comisión para la recuperación ética de la sociedad y del Estado, promovida por el Senado de la Nación. Trabajé con Gustavo Vélez, con Fernando de la Rúa, con Leveres de la Corte, con Favaloro, con unos pocos más. Tuvimos varias sesiones, hicimos nuestras recomendaciones, se publicaron las recomendaciones, a mí se me pidió el prólogo, está aquí. Si uno lee este prólogo 5 años después, esto se publicó en el 91, nos damos cuenta cómo ha progresado la corrupción en la Argentina. Creo que sigue siendo una corrupción débil, blanda, que se puede corregir a condición de que las conductas públicas ayuden con su ejemplaridad. No es la corrupción dura de México, de Paraguay en su tiempo o de Italia. Es una corrupción corregible. ¿Y qué papel le asigna la justicia en este caso, doctor, para corregir eso? La justicia tiene una eficacia disuasoria respecto a la corrupción, como la tiene la justicia penal y el Código Penal. Pero fundamentalmente hay que fijarse en los valores de una sociedad. Si una sociedad va vaciándose en sus valores o, digamos, si no tiene ya ni una conciencia religiosa, pero ni siquiera un humanismo laico, esa sociedad se vuelve transgresora. Ya Carlos Nino, el mentor del presidente Alfonsín, escribió un libro, Un país fuera de la ley, y ese país era la Argentina. Pero esa situación se ha agravado actualmente. Entonces, ¿qué pasa? La justicia penal es incitada permanentemente. El damnificado privado, como siempre. Órganos públicos que tienen que denunciar, quizás más que antes, con más cuidado que antes, por temor justamente al escándalo. Después, cuando la oposición encuentra un flanco débil en un gobierno, naturalmente busca cómo formular denuncias, no siempre maliciosas, pueden ser cuestiones opinables, cuestiones que normalmente no llegan a un procesamiento. Cuando el caso IBM, Banco Nación, la oposición descubrió que el equipo económico por primera vez podía llegar a ser vulnerable. Probablemente el equipo económico de Occidente menos sospechado. Entonces naturalmente busca motivos de denuncia y eso le llaman acoso judicial. No, no es acoso judicial. Es la sociedad que bien o mal está respondiendo a las situaciones que se van presentando. Ahora, cuando hay una justicia sospechada de dependencia política, de dependencia con el poder político, ¿no hace a esta justicia cómplice de la corrupción también, doctor? Esta es una revista española de abril. Si usted leyera todo lo que dice sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre sus intrigas y escándalos, vería que la Argentina es muy inocente todavía. En Francia, Le Figaro Magazine, una revista de centro derecha respetadísima, habla de la justicia francesa como fábrica de desencantos. Así le llama, el título es ese, fábrica de desencantos. Entonces, no se trata, por una parte sí, es cierto que los poderes políticos no renuncian, no digo a tener gente dependiente, pero de ser posible gente con alguna buena predisposición para la situación política, no para el gobernante propiamente, sino en todo caso para la clase política, que no sean de perfil muy duro. Es posible. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, único antiguo que tiene la Argentina,
es el del Chaco. Nadie estudió la experiencia del Consejo de la Magistratura chaqueña. Yo hice un trabajo de campo en el Chaco. Y puedo decirle esto, casi siempre fue dominado por el justicialismo. El poder político se interesaba en los jueces laborales y en los jueces penales. En los demás fueros dejaba que las cosas, claro, no quería enemigos, pero dejaba que las cosas fueran en su orden natural. Puedo asegurarle que en España el poder político nunca ha sido indiferente a los jueces, pero hay jueces y jueces. El presidente del Tribunal Constitucional Español, que fue asesinado por ETA el 14 de febrero, era un hombre más bien próximo a Felipe González, pero respetó su función y salió respetado. Un gran amigo nuestro, que por otra parte tan amigo de la Argentina, y cuando estuvo en la Argentina, uno de sus últimos artículos fue advertir a la Argentina, a los argentinos, que no cultiváramos las apariencias. Y él decía graciosamente, el Pacto de Olivos es un negocio político con apariencia de pacto. Y la huelga de la CGT que él vio en la Plaza de Mayo, acompañado por mí, es una apariencia de huelga porque no tiene ningún intento movilizador. Es cumplir un rito. Nos advirtió sobre las apariencias. Entonces, tengamos cuidado de no crear un Consejo de la Magistratura que esté al servicio de las apariencias. Porque lamentablemente hemos copiado el modelo español y el modelo italiano. Contra todo lo que podíamos prever los constitucionalistas, que queríamos atenuar la influencia del poder político en la designación de los jueces, se le ha dado al Consejo el manejo disciplinario y el manejo económico. Y los dos modelos son muy malos. No diré normativamente, no diré formalmente. Los dos consejos están extraordinariamente politizados, el de Italia y el de España. Doctor, los políticos suelen decir o suelen ufanarse al decir en los discursos tenemos una justicia independiente. ¿Es posible que los jueces realmente piensen, bueno, seámoslo, demos un paso adelante? Pero sí, por supuesto. ¿Y por qué no lo hacen, doctor? No, sí. Vea, digamos, la conciencia jurídica opera conforme a la ley, buscando la equidad. En esa conciencia, en ese discurso jurídico, está un discurso moral. La conciencia moral hace la lectura jurídica, pero es conciencia moral. A eso se suma una subjetividad. Es decir, yo juez, sé que este caso puede tener consecuencias políticas, sé que puede crearme intranquilidad a mí, si es muy grave puede crear intranquilidad a mi familia, a la Cámara que pertenezco, a todo el Poder Judicial. Sé que tiene efectos no deseados, ahí opera la subjetividad. El gran juez es el que supera esa subjetividad, esos temores, y hace las cosas según la lectura jurídica del caso, que siempre envuelve una lectura moral. Si no hay una lectura moral, la lectura jurídica es siempre insuficiente. Doctor Frías, le agradezco muchísimo su aporte esta noche. Enseguida regresamos. Las siguientes empresas auspician Las Ideas. Banco Israelita de Córdoba. Más respuestas para la gente. Arcor. Calidad que conviene. Telecom Argentina. Nos pone más cerca. Banco Sudecor Litoral Sociedad Anónima. Un banco bien orientado. Ciadea. Para sus productos Renault. Ambientes. Muebles diferentes para gente diferente. Clima Ingeniería Ambiental. Córdoba tiene buen clima. Ayúdenos a conservarlo. Banco del Suquía. Un servicio siempre a mano. Banco del Suquía. Lo bueno conocido. Bueno, como todos los lunes vamos a intentar un comentario con los colegas. Norma, lo que hemos escuchado. Sí, me parece que el doctor Frías con una claridad meridiana
nos ubicó un poco en el escenario al decirnos, los protagonistas o la protagonista es la sociedad que está identificando un fenómeno nuevo, está identificando que la corrupción está ganando el tejido social y esto molesta, y deposita sus expectativas en la justicia. ¿Qué diagnóstico se hace? Todavía Argentina tiene una corrupción blanda, dice. No tenemos el grado de corrupción estructural que pueden tener otros países de la región. Y él evalúa que la justicia tampoco es una fábrica de desencantos como ya lo es Europa. Entonces, la justicia hoy concentra las expectativas de la sociedad por este fenómeno nuevo que va creciendo. Pero tenemos una justicia federal con una credibilidad del 10%. Y tenemos, por lo dicho por el doctor Rueda y también ratificado por el doctor Frías, que el Consejo de la Magistratura puede significar el primer paso a violentar esa confianza de la sociedad por entregar todo el paquete de la justicia al negocio político. Aún más de lo que está violentado. Que ya es mucho, creo yo. Que ya es mucho. Si bien fue ciertamente positivo, el doctor Rueda fue el más crítico con la justicia federal, creo yo que hoy la gente ya tiene sus dudas respecto de la posibilidad de que los corruptos o la gente que viola algunos principios tenga su condena. Vos dijiste muy bien, preguntaste, no hay condenas, no hay sentencias. La justicia tiene sus tiempos, tiene su presupuesto, dijo el doctor Ferrer, pero así crece la sensación de impunidad, Carlos. Sí. Entonces, creo que por estos andariveles puede estar el diagnóstico de la situación. Adrián. Sí, a mí, yo no sé cómo van a reaccionar ante esta mayor demanda de la sociedad, de una sociedad que a su vez protagoniza cada vez más hechos de corrupción, como señaló Frías. Yo no sé cómo van a reaccionar los 3.100 jueces del país, ¿no? De todos los fueros. Lo que me queda muy en claro, y que me pareció muy importante lo que marcó el doctor Rueda, es la diferencia entre una justicia como la de Córdoba y una justicia como la federal. Él marcó algunas etapas históricas que me parecen importantes. ¿Por qué? Porque socialmente por ahí no se distingue entre una cosa y otra y se meten muchos violines en la misma bolsa y no necesariamente debe ser así, ¿no? Rueda marcó algunas cosas estructurales. La oleada de denuncias por delitos de corrupción que hoy estamos viviendo en los tribunales de Córdoba ya fue en la justicia federal, continúa, lo vemos todos los días que continúa, pero la justicia federal pagó el costo político de no haberle dado lugar en su momento a todas esas denuncias, o bien de no haber actuado, que no se perciba que haya actuado con toda la potencia del caso. Y esto es muy importante para la definición de la justicia de Córdoba. Sienta un elemento más que hace a las expectativas que hay que están depositadas en el Poder Judicial. Y también sienta, me parece, un elemento fundamental para el poder político de Córdoba. Tiene una muy buena oportunidad de hacer un acto de republicano, de respeto de la libertad, de la independencia de los poderes, que creo que no debería desaprovecharse. Lo que ocurre, Adrián, discúlpame, lo que ocurre es que la gente dice, esta es la misma justicia de hace 8 meses, ¿verdad? Sí. Que es la que está produciendo estos actos, la misma justicia que dejó prescribir muchas causas en la provincia de Córdoba. Ahora, Carlos, yo ahí tengo una reserva para hacer. Es cierto que es la misma justicia, pero tampoco creo que la gente considere que los jueces son ángeles, que no tienen sexo y que no vienen de esta tierra. Hay un elemento que es fundamental y que es el quiebre de un poder político que ha pasado en esta provincia y que si uno sospechaba de la vinculación de la justicia con ese poder político ha cambiado. Esto le desata las manos a algunos jueces o no, a algunos fiscales, los deja con mayores márgenes de libertad de acción. Si dicen que somos independientes, seámoslo entonces y actuemos en consecuencia, deben pensar los jueces, ¿no? Ahora, lo que queda claro es que esta reacción de los políticos frente a los jueces, que de pronto ellos entienden, tienen la osadía o el atrevimiento de juzgarlos, de sospecharlos, de perseguirlos o de acosarlos, como algunos llegaron a decir, incurren en una contradicción muy importante. La justicia, cuanto más severa debe ser, es justamente con los políticos. ¿Por qué la sociedad le reclama esto? Porque los políticos hacen las leyes.
Por lo tanto, tienen la obligación de respetarlas como ejemplo frente a la sociedad. Por lo tanto, es mucho más grave el delito cometido por un político que el delito cometido por un ciudadano común. Son ellos los que hacen las leyes. Y si no las cumplen quienes las hacen, ¿qué ejemplo cunde en el resto de la sociedad? En un minuto nada más, volvemos con el pensamiento sobre la programación del sistema de salud en la provincia de Córdoba. ¿Qué está sucediendo con las prestaciones de salud en la Argentina? ¿Cómo se está estructurando el sistema de prestaciones en esta economía de libre mercado? Nosotros mantuvimos una charla, está grabado este material, con el ministro de Salud de la provincia, el doctor Enrique Borrini. Pero antes, para introducirnos en el tema, vamos a nuestra ventana, a la ventana de las ideas, para apreciar algunos datos que tienen que ver con el sistema de prestaciones de salud. En la Argentina se gasta un 7% del Producto Bruto Interno en salud, lo que está bastante por encima del promedio de países con similar grado de desarrollo. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil, uno de los principales indicadores de la salud de una población, es casi un tercio más alta que la de Chile, por ejemplo. Por otra parte, a pesar de que las obras sociales gastan casi el 40% de todo el dinero que se destina a salud en el país, las personas que cuentan con esa cobertura deben poner plata de su bolsillo para recibir atención médica. Las franjas de la población que no tienen obra social son elevadas. En Córdoba, por ejemplo, 4 de cada 10 habitantes carecen de cobertura. La crisis de los hospitales públicos, por otra parte, torna inviable atender a esa enorme franja de la población a través de la acción tradicional del Estado. En los últimos 10 años, el sector privado buscó colmar ese vacío. Sin embargo, como es obvio, sus elevados costos hacen que en general su servicio apunte a los sectores de mayores ingresos. Bueno, y como dijimos, estuvimos conversando con el doctor Enrique Borrini. La pregunta inicial fue ¿qué visión tiene del sistema de prestaciones de salud dentro de una política de libre mercado que también naturalmente llega a ese sector? Esto nos respondía. Existe en el sistema que la Argentina se está orientando, que es al libre mercado en general, a las políticas de libre mercado, la salud es un mercado atípico. Y es un mercado atípico porque es un mercado que está regido por la oferta y no está regido por la demanda. Es uno de los pocos mercados atípicos que funcionan y esto los economistas lo saben bien. Y es para colmo un mercado atípico donde está sujeto a la tecnología. Y quizás yo no diría tecnología, está sujeto a la innovación tecnológica. Cada aparato nuevo que sale desplaza al aparato anterior, hace que el anterior sea obsoleto y a veces muy bueno. Y es así, por eso algunas obras sociales se han orientado hacia los médicos de familia, a volver a recuperar la vieja medicina, digamos, del humanismo médico y no de la tecnología médica, la tecnocracia. Esta innovación tecnológica ha arrastrado la medicina del mundo, ha hecho caer la medicina de Estados Unidos, ha hecho caer, por ahora hablan de la medicina de Canadá, la medicina de Canadá en noviembre del año pasado tuvo un crash, está temblando la medicina en España, la de Francia, ha habido huelgas. Usted ve que la innovación tecnológica ha arrastrado al mercado de la recuperación de la salud por vía de la prestación asistencial. Pero en casi todos los países del mundo, esta prestación de salud está regulada. Es decir, en un libre mercado, la salud tiene una regulación. Supongamos en los Estados Unidos hay una regulación de las compañías de seguro, hay una regulación tecnológica, hay aparatos que no se pueden usar, que se están usando en la Argentina, hasta la que la FDA los apruebe. Es decir, existe una regulación del mercado. En cambio acá, pareciera que nacionalmente se va a optar por un sistema de libre mercado, y en el libre mercado un mercado totalmente desregulado de la salud. En una economía planificada, podría funcionar un mercado desregulado en la salud, pero una economía totalmente libre, el mercado de la salud, por ser atípico, debería estar regulado. Creo que es un caso en el mundo
como que único y que va a ser objeto de observación porque personalmente creemos que esto va mal. Y si esto va mal porque entendemos que no se ha elegido para todo el país el mejor sistema de atención en la recuperación de la salud, la provincia de Córdoba no va a quedar aislada de esto, porque esto lo va a arrastrar el sistema nacional. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es levantar la tecnología en los hospitales provinciales, dejarle la etapa de la atención primaria de la salud, todo lo que es preventivo, a los municipios, quienes son los que están más cerca de las gentes y son los que con menos recursos pueden obtener mejores beneficios, y tratar de levantar la tecnología en los hospitales provinciales, tratar de concentrarla en lo que nosotros llamamos la concentración de la excelencia, es decir, perfilar los hospitales a aquel para que haga determinadas cosas o que haga mejor tales cosas, porque va a ser muy difícil tener igual tecnología en muchos hospitales, ¿no es cierto? Y de esa manera también se tiene mejor estadística, mejor experiencia, porque a mí se me ocurre que van a quedar pocas obras sociales, pocos servicios de este tipo, va a haber servicios prepagos para el que lo pueda pagar, va a haber solamente grandes obras sociales, y la obra social chica y la gran cantidad de desocupados van a quedar en manos del Estado. Dentro de ese marco general que describía el doctor Borrini, y apuntando específicamente a la provincia de Córdoba, ¿qué funciones y qué rol se adjudica para sí el Estado? Fue la segunda pregunta. Bueno, como uno lo ve en funciones de mercado, la gente que habla del mercado dice que la relación es costo-beneficio, ¿no? Y a veces es tan fría esta. Yo creo que el rol del Estado es el de salvar las inequidades. El Estado tiene que tratar de lograr una equidad. La equidad nosotros la entendemos como una suerte de igualdad social, por lo menos igualdad en la accesibilidad a ciertas técnicas y a ciertas prácticas que hagan sobre todo a la recuperación de la salud por vía de la enfermedad. Yo creo que en estos casos el Estado lo primero que tiene que hacer es la preservación de la enfermedad, porque eso no es negocio para nadie. No ve grandes clínicas ubicadas en los barrios periféricos, ni mucho menos. Y sobre todo las cosas de prevención, todo lo que es vacunación, todo lo que es suplementos alimentarios, todo lo que es el control bromatológico, el del medio ambiente, todo lo que hace a las funciones generales de la salud, la prevención de la fiebre hemorrágica, la lucha contra el Chagas, el hidroarsenicismo regional endémico en Belville. Todas esas cosas las afronta el Estado, porque eso obviamente no es negocio, eso no lo trata una clínica privada. O sea, ese es la primera parte del rol del Estado, que yo diría que es un rol barato, porque no es exageradamente caro, y la relación costo-beneficio es muy bajo el costo y muy alto el beneficio si la gente no se enferma. Es mucho más alto el costo si la gente se enferma, porque aparte de existir el costo de la recuperación de su enfermedad, existe también el costo del lucro cesante, ¿no? La gente que no trabaja y la pérdida de la productividad y todas esas cosas. Le apuntábamos al doctor Borrini que en el área de la salud es quizás donde se han hecho las transformaciones más profundas en la provincia. ¿Cuánto se avanzó y qué es lo que falta? Fue lo siguiente. Bastante, hemos descentralizado prácticamente casi todos los municipios, nos quedan 3 o 4 que tenemos algún pequeño problema por la aprobación del Consejo Deliberante, pero hemos descentralizado todo lo que sea la atención primaria. Esta descentralización está marchando bastante bien en el sur de la provincia y en el sureste de la provincia. No anda también en el norte, obviamente, en el noroeste estamos monitorizando el tema, porque hay otros problemas que son problemas socioeconómicos. Esta es una provincia, yo diría, dividida diagonalmente, donde el noroeste no tiene nada que ver con la provincia que es el sudeste. Pero estamos dando la responsabilidad a los municipios, estamos acompañándolo con el otorgamiento de las vacunas y de las cosas que podemos mandarles en medida de la emergencia. Usted sabe que en la emergencia a veces no se encuentran muchas soluciones, sino son solo salidas. Sin embargo, esta sería una solución estructural. Si realmente se establece un sistema de atención de complejidad creciente, escalonada, y el municipio se hace cargo del primer nivel de atención, nos deja a la provincia la posibilidad de tener el nivel tecnológico más elevado. A esto nos referimos a los municipios en general, que tengan un piso que sea su obligación. De ahí en más, el municipio que quiera tener más, no le podemos poner techo al municipio de Córdoba o al de Río Cuarto, que no tiene nada que ver con el municipio de Carnerillo, de Matali o de
San José de la Dormida, ¿no es cierto? Claro, la pregunta sería, ¿quién presta la atención primaria para ese 30% de la población de los sectores más carenciados que no tienen cobertura médica? Bueno, una de las maneras de prestarla es directamente con el pequeño hospital del municipio que puede autogestionarse, un poco con los fondos municipales. Otra cosa podría ser un pequeño aporte impositivo para mantener eso. Otro elemento sería a quienes tienen obras sociales, mutualidades o prepago que ellos cobren, los estamos estimulando para que sí lo hagan. Algunos tienen pequeños geriátricos que también tienen que, en este momento, sepa que en la medicina hay un costo, ¿no? Y que ese costo alguien lo tiene que afrontar para que solidariamente se cubra el costo de los que no pueden afrontarlo. Por otro lado, el gobernador ha ordenado un censo de personas con necesidades básicas insatisfechas. Ese censo se ha empezado en Punilla y se ha elegido Punilla por ser, yo diría, el departamento intermedio de Córdoba, ni tan pobre ni tan rico, bastante, diría, sería como el término medio de la provincia. Se ha hecho en Cosquín y zonas aledañas, ahora se está haciendo en Carlos Paz, y la idea del gobierno es a esa gente con necesidades básicas insatisfechas otorgarle un carnet a través de la obra social estatal del IPAM. Y con ese carnet que puede recibir prestación médica ya, o sea, la recuperación de la salud en el hospital municipal o provincial, y que al IPAM le pague acción social o desarrollo social. Lo que antes se hacía en forma impulsiva mediante subsidios, mediante bonos. El subsidio, en lugar de ir a la oferta, iría a la demanda. Exactamente, sería la demanda, y por otro lado la tendríamos regulada. Sabríamos exactamente cuántas personas protegemos, qué nivel de personas se protege. O sea, queremos saber exactamente cuánto se protege, cuánta plata hace falta y que eso no se desperdicie. Bueno, las obras de arte que exhibimos esta noche pertenecen, como siempre, a la Galería de Arte La Querencia, ubicada en Villa Allende. La escultura que estamos viendo es Venus, una obra ejecutada en mármol por el artista Fabio Alanís. Y los cuadros pertenecen a la joven artista plástica Lucía Arias, quien ha sido premiada en Nueva Delhi, la India, y ha participado en muestras colectivas e individuales. En esta serie presentada trabajó con músicos, acentuando el gesto y la expresión. Todas estas obras serán expuestas en La Querencia de Villa Allende el próximo sábado a las 22 horas. Están naturalmente todos invitados a concurrir. El próximo lunes, en nuestro programa, abordaremos, para completar este primer paso en el avance hacia el conocimiento del sistema de prestaciones de salud, qué está sucediendo con el sector privado, cuál va a ser el rol que va a jugar en este nuevo esquema. Allí completaremos también nuestro comentario porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias, hasta el próximo lunes y tengan ustedes buenas noches. Auspiciaron las ideas las siguientes empresas: Banco Israelita de Córdoba, más respuestas para la gente. Arcor, calidad que conviene. Telecom Argentina, nos pone más cerca. Banco Sudecor Litoral Sociedad Anónima, un banco bien orientado. Ciadea, para sus productos Renault. Ambientes, muebles diferentes para gente diferente. Clima Ingeniería Ambiental. Córdoba tiene buen clima, ayúdenos a conservarlo. Banco del Suquía, un servicio siempre a mano. Banco del Suquía, lo bueno conocido.